Ya lo tenemos al doctor David Rojas Paico, porque la noticia continúa en nuestro país. El tema del voto de confianza, la vacancia presidencial y otros temas como los temas de corrupción que se han centrado la atención en Arequipa con la detención del gobernador regional forman parte de un escenario político bastante movido, por decirlo menos. Y eso lo vamos a tratar con el doctor David Rojas Paico, constitucionalista y que forma parte del equipo de BIS, no solamente de Ánfora, sino del equipo de BIS por su conocimiento, por su experiencia y porque tenemos una amistad profesional y amical de una buena cantidad de años desde el Huacho querido. David, bienvenido, como siempre, a tu programa, Ánfora. Buenos días, Néstor. Efectivamente, tenemos una amistad de larga data y bueno, eso ha tenido muchas cosas interesantes, importantes, sobre todo para poder comunicarnos con la población y dar nuestros pareceres que coinciden con los que acaba de señalar en el sentido de que vamos nosotros a buscar la mejora de la cultura democrática de la población, ¿no? Eso es importante tomar en consideración. Ahora, también saludo los esfuerzos que está haciendo BIS para mejorar la calidad de su servicio. Entiendo que BIS es una entidad privada, pero que tiene un fin altruista, que significa ser objetivo en la comunicación, ¿no? Y eso creo que es lo más importante, porque eso está materializando lo que se entiende como libertad de información y de comunicación, que es un derecho humano que no se puede restringir. Y hablando propiamente del tema que estás señalando, el tema del voto de confianza y vacancia presidencial es un tema ya bastante reiterativo, que forma parte de otro aspecto más amplio, ¿no? El jurista Jorge Carpizo, mexicano, tuve la oportunidad de conocerlo en el año 2009 en un congreso latinoamericano que hubo en la Universidad Católica. Señalaba de que hablar de Estado de Derecho significa también necesariamente que hablar de derechos humanos y de democracia. Es decir, van de la mano el Estado de Derecho, que es el Estado que funciona de acuerdo a su constitución, con un principio de separación de poderes, con una democracia representativa, con el tema de los derechos humanos, que son estándares mínimos que hay que proteger a todos los ciudadanos para que tengan bienestar general, y con el tema de la democracia, que es el mecanismo más civilizado que podamos tener, ¿no? Pero en la práctica, esas buenas intenciones que funcionan interrelacionadamente el Estado de Derecho, los derechos humanos y la democracia, en un país como el nuestro, atravesado históricamente por la corrupción, y en este sentido apelo al libro de Quirós, Historia de la corrupción del Perú. Nosotros no podemos taparnos los ojos y decir que eso no existe. Esa es una realidad lacerante en nuestro país. Y la expresión de ello la estamos viendo todos los días, de cómo funciona un Congreso, cómo funcionan los gobiernos regionales y locales, con investigaciones, con apresionamientos, con procesos que tienen que ver con el mal manejo de la cosa pública. Entonces es una constancia histórica. A 200 años de vida republicana podemos decir que somos todavía una posibilidad de país, como decía Basadre, ¿no? Basadre se da cuenta de que el Perú es un país con muchas desigualdades, en un continente donde la brecha social es tremenda, como es Sudamérica, y se da cuenta pues de que no tenemos una identidad nacional realmente forjada, porque somos diversos países, diversas naciones, y tenemos que buscar articular esas diversas naciones. Históricamente, la discriminación, la desigualdad es una constante que se va dando en el día a día.
Y por esa razón es que no podemos ser una nación desarrollada. Si nosotros comparamos, por ejemplo, en los últimos 50 años, hace 50 años en nuestro país era pobre como ahora, a pesar de que tiene muchas riquezas, pero también no eran pobres Singapur y Corea del Norte, Corea del Sur, ¿no? Han pasado 50 años y Singapur y Corea del Norte, sobre todo, que es un país cuyo territorio es un poquito más grande que el departamento de Lima, apostaron por la sociedad del conocimiento y ahora son países desarrollados, donde su economía es una economía mixta, donde el Estado y los sectores privados han hecho alianza para desarrollar el país. ¿Y cuál es su mayor fortaleza de ellos? Tener una identidad bien precisa, ¿no? Una identidad nacional bien precisa. Los coreanos, por ejemplo, son una identidad trabajada históricamente. En el caso nuestro, no. Es más, por intereses políticos se ningunea el valor que tiene el informe de la Comisión de la Verdad para ver cuáles fueron los principales problemas sociales que afectan a nuestro país y que lo siguen afectando ahora, ¿no? Y entonces, si tú te das cuenta, en las currículas de los colegios no tocan para nada la memoria histórica. Y dentro de las conclusiones de la memoria histórica está, pues, de que si nosotros no sabemos conocer ese pasado, entonces estamos condenados a que esas cosas se repitan. Los alemanes, por ejemplo, tienen muy en cuenta esta situación. Ellos hasta ahora se sienten culpables de lo que hizo Hitler, ¿no? Y son uno de los países que mejor nivel de Estado de Derecho y democracia tienen. Están en el 6º lugar, de acuerdo a la medición que ha hecho una ONG internacional sobre la vigencia del Estado de Derecho. ¿Cuáles son los primeros lugares? Dinamarca, Noruega, Finlandia, ¿no? Suecia y Alemania, ¿no? Que son países nórdicos que han llegado a desarrollar institucionalidad. Son países desarrollados, son países con identidad nacional. En nuestro caso no existe eso, y por eso es que tenemos múltiples problemas. Teniendo tanta riqueza, tanto territorio, tanta diversidad, no hemos sido capaces de interculturalizar los puntos en comunes para avanzar como nación. Y seguimos siendo tan pobres como hace 50 años, solamente con una diferencia, de que en los últimos 30 años se nos ha impuesto un modelo de vida que aspira al American Way of Life, es decir, al sistema de vida americano, donde todo el mundo se maneja con dinero plastificado, donde el espíritu individualista lo que busca es simplemente satisfacer necesidades personales más que sociales, y eso más la corrupción, ya sabemos el resultado que tenemos. Entonces la lectura final es de que, coincidiendo con algunos constitucionalistas como Pedro Grandes, de que esta constitución ya no da para más. Por lo tanto, este Estado de Derecho tiene que ser replanteado. A 200 años de la fundación de la República tenemos que reconocer que el Estado peruano como república fracasó y que la población se viene dando cuenta de esta situación, porque ya se comienza a hablar de tener que cerrar este Congreso, que lo único que está buscando es simplemente preservar sus particulares intereses. Yo creo que el sol no se puede tapar con un dedo, dijo un filósofo, y es una verdad que está saliendo a flote, ¿no? Y lamentablemente, pues, si es que no hay una reacción por parte de quienes han sido elegidos como representantes del pueblo y no avanza en el sentido de buscar puntos en común, lamentablemente vamos a tener que volver a pasar por situaciones muy feas que acontecieron en el país. Correcto. Entonces, en ese panorama, David, la situación política se va a crispar más en los próximos días. No hablemos de meses, en próximos días, porque el voto de confianza ha quedado en stand-by hasta el 4 de noviembre, que se reanuda la sesión y que fue suspendida por el fallecimiento del congresista tacneño Herrera. Entonces, las posiciones están ya demarcadas, ¿no? Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País están en la antípoda en lo que significa oposición a nada que tenga que ver con modificar la Constitución. Y en el otro extremo está Avanza País, Perú, el partido de gobierno, Perú Libre, perdón,
que también tiene problemas de división, pero hay un centro con Alianza para el Progreso, con Alianza, con Acción Popular y por ahí alguna otra organización que pueden equilibrar la situación en lo que es el voto de confianza, pero eso no significa, salvo mejor opinión, David, que las cosas vayan a calmarse, al contrario, porque el tema es la Constitución. El tema es la Constitución y el cierre del Congreso también está en ese escenario. ¿Cuál es la visión de los próximos días en estos temas, David? A ver, yo creo que ya está bien clara cómo están jugando los intereses, ¿no? En esta situación. Nosotros siempre hemos dicho de que de un comienzo los sectores más reaccionarios representados en el Congreso, me refiero a lo que comúnmente se denomina la derecha bruta y achorada, representada principalmente por Fuerza Popular, que a mi entender no es un partido político, sino es una organización para delinquir, y el tema de partidos aparecidos a última hora como Renovación Popular, que tiene entre sus principales integrantes a gente que se puso a disposición de Montesinos cuando eran miembros de la Fuerza Armada, ¿no? Y el otro partido, que es de Hernando de Soto, no hay que olvidar que Hernando de Soto fue el que llevó a Fujimori cuando salió electo en 90 al consenso de Washington y lo puso en cancha, como comúnmente se dice, para que Fujimori asumiera el papel del paquete del consenso de Washington y venga con el tema del cambio constitucional en la época que empezaba la globalización. Por otro lado también, como en todas las instituciones que hay en el país, los países de centro tienen contradicciones, ¿no? Así como la Iglesia, hay un sector progresista que se denomina Teología de Liberación y hay un sector de la derecha que se denomina Opus Dei. Igual en los partidos políticos hay sectores más derechistas que otros y hay sectores que de alguna otra manera son centristas. Y uno de ellos, y el principal creo yo, es Acción Popular. En Acción Popular tenemos pues a un sector donde está la presidenta del Congreso, que es hija de Alba Orlandini y que está asesorada por Barnechea, por García Belaúnde y una serie de señoritos más que provienen pues de las canteras de San Isidro, Miraflores y La Molina, que tienen una visión un poco paternalista de la política y se consideran ellos como una élite que está al margen de los cholos, al margen de la mayoría de la población, ¿no? Ese sector derechista es el que está maniobrando, por ejemplo, para tirarse abajo el papel tutelar que tiene el Estado en materia laboral. Y me explico de esta manera. En una relación laboral privada, encontramos pues a un dueño del medio de producción, al empresario, que es el que contrata a una fuerza de trabajo, que es lo único que vende el trabajador. Pero históricamente esa relación laboral le ha dado al Estado un papel tutelar para que ese trabajador no sea abusado por los intereses del empresario, y entonces aparecen históricamente la jornada legal de trabajo, el salario mínimo, el derecho a vacaciones, la negociación colectiva, el derecho a la huelga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó cuando entra Fujimori? Una ley, la 274, no recuerdo, 27437, que fue el decreto ley que generó Velasco Alvarado, dando estabilidad laboral a los trabajadores. En esa época había industrias en el país. Con 3 meses de trabajo adquirían estabilidad laboral. Y se generó pues un movimiento sindical muy amplio, donde la CGTP asumió un papel gravitante, la Federación de Empleados Bancarios, que ahora ya no existe, era el principal gremio que existía en el país, ¿no? Y que afectaba al sistema financiero, porque cada vez que hacían paro, pues el sistema financiero no podía. Estoy hablando de finales de la década del 70. Entonces, cuando ha entrado ya Fujimori, después de mucho tiempo, una década después, lo primero que hace Fujimori es dar un decreto ley 728, un decreto legislativo 728, donde comienza prácticamente la agresión a los derechos. El paso siguiente fue la tercerización de la jornada laboral. Es decir, ya no hay una vinculación directa entre el trabajador con el empleador, sino hay una empresa que es la intermediaria
para contratar trabajadores que trabajen para un empleador. Entonces sacan la vuelta a la negociación colectiva, le sacan la vuelta a toda esta situación, ¿no?, que amerita definitivamente un recorte de los derechos laborales que habían sido reconocidos ya por la Constitución del 79. Entonces, esto ha ido creciendo. El paso siguiente después fue el régimen diferenciado de la agroexportación, después viene el régimen CAS para el sector público y una serie de cosas más, ¿no? Entonces, en una época actual donde desde el Poder Ejecutivo se replantea el papel tutelar del Estado, pues aparecen los intereses de quienes representan a la CONFIEP y a otros organismos gremiales que buscan recortar más todavía el tema de la protección laboral, ¿no? Y eso trae como consecuencia ¿qué? Trae como consecuencia de que estemos en este momento con 5 proyectos de parte de Acción Popular de estos sectores recalcitrantes que buscan recortar aún más los derechos laborales de los trabajadores en una situación de pandemia. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es garantizar la rentabilidad de sus representados. Porque sucede algo curioso. Estos congresistas han sido elegidos por voto de la población, pero representan intereses empresariales, intereses económicos, de esos oligopolios y monopolios que están manejando al país y que no quieren que haya cambios sustanciales para generar un bienestar, ¿no? Y le echan la culpa al presidente de que por culpa de él el dólar sube, por culpa de él la situación está así. Entonces estamos en unas circunstancias en las cuales hay una voluntad de tirarse abajo al gobierno de Pedro Castillo para reasumir ese papel que existía antes de las elecciones, ¿no? Y donde se ha dado una santa alianza entre la Fuerza Popular, los sectores de derecha de Acción Popular, Renovación Popular, el Partido Avanza País y algunos otros remanentes más, ¿no? Entonces, eso es lo que hay detrás de todo esto. Y en eso juega la modificación traída de los cabellos y vulnerando la propia Constitución de la ley de interpretación de la vacancia, ¿no? O de la ley de, como le llaman ellos, de procedimiento para hacer efectiva la vacancia, ¿no? Entonces toda esta situación tiene nombre y apellido y se llama golpe de Estado, obviamente. Un golpe de Estado blando que ya lo hemos comentado de hace mucho tiempo atrás y estos han insistido en esta situación. Entonces la lectura está clara. Acá no hay por qué engañarse. No podemos nosotros esperanzarnos de que estos señores o estos señoritos van a dar luz verde a un proceso de cambios que parte desde el Ejecutivo con todos los esfuerzos que tiene. Ojo, que el elemento sine qua non para ese plan de cambios es el cambio constituyente. Lo que pasa es que el Poder Ejecutivo no puede incidir en esta situación, a pesar que lo dijo Pedro Castillo en el mensaje presidencial en el Congreso cuando recién asume la presidencia. No puede incurrir en eso porque sería, pues, de alguna manera ahuyentar a aquella gente que cree que no debe haber cambio constitucional dentro del pueblo, porque hay sectores dentro del pueblo. Pero lo que yo veo es de que gran parte de la población ya está identificando el por qué tenemos que cambiar la Constitución. Y eso, a mi entender, es un avance muy importante. Y vamos a ver, en los días siguientes, vamos a ver las movilizaciones de la población exigiendo que estos sectores recalcitrantes del Congreso se vayan, porque no están representando a la población, están representando intereses particulares y de grupos. Vuelvo a repetir, de esos monopolios y oligopolios que en el país buscan hacer las cosas para seguir lucrando de la pobreza del pueblo. En otras palabras, regresar a la situación anterior al 28 de julio, y lo cierto es que del 28 de julio a la fecha las cosas son totalmente diferentes, y yo veo difícil también, y coincido contigo, David, que se regrese a esa situación. Dos comentarios con el agradecimiento por la participación. El pedido, ¿cómo queda el pedido que ha hecho ayer el presidente Castillo de la unidad? Es el llamado a la unidad y a buscar consensos por el bien del país. Ese es un tema. Y el otro es que el tema político, como bien decías,
tenemos que mirar hacia los países asiáticos, que hace 50 años tuvieron una situación igual a la nuestra y ahora son países desarrollados. Y en esa línea, un comentario también, David, con respecto a la aparición del partido Partícipe, se llama el partido, tenemos el logo del partido de la ciencia del Perú, que creo que está en una línea en el tema de gobernanza, en el tema de ir más allá de lo ideológico para entrar al terreno del desarrollo sostenido de nuestro país. Y tenemos en los próximos días una entrevista concertada con los líderes, Modesto Montoya y Javier Verástegui, que son científicos y que son hombres de mucho prestigio en el mundo de la investigación en nuestro país, para poder ampliar un poco más. Pero este escenario también es un escenario nuevo en la política de nuestro país. Comentarios al tema del llamado que ha hecho el presidente y a este nuevo partido Partícipe, David. Bueno, cuando ha habido grandes transformaciones, siempre ha habido cosas curiosas que nos enseñan qué cosas suceden en estas circunstancias y cómo debemos salir de estos problemas, ¿no? Quiero tomar por un ejemplo más cercano el caso de Ecuatoriano, que ya lo hemos comentado en alguna oportunidad, ¿no? Ustedes saben que Rafael Correa, el expresidente ecuatoriano, con una visión socialdemócrata, impulsó un movimiento ciudadano, ¿no? Y durante 10 años él trabajó para ese movimiento ciudadano como un partido político amplio para hacer cambios sustanciales en el país de Ecuador, ¿no? Entonces él llegó a ser elegido presidente, pero antes había sido miembro del Congreso ecuatoriano y siguió avanzando y llegó a ser presidente. Y comenzó a impulsar efectivamente el cambio constitucional, ¿no? Sobre la base de un planteamiento nuevo que era bajo la filosofía de la liberación, bajo la filosofía del decoloniaje, del aspecto jurídico, que fue producto de la imposición de la colonia, que se fortaleció más con el tema de la globalización. Cambiar el chip dentro del aspecto constitucional e insertar los derechos de la naturaleza y los derechos del buen vivir como derechos humanos dentro de una constitución, ¿no? Y entonces cuando se plantearon esos cambios, como no obedecían a la fórmula marxista-leninista, ¿no? Los sectores de ultraizquierda dijeron, no, eso no se puede hacer porque tenemos que ir un camino, según lo dicen los clásicos, ¿no? Pero por otro lado, la extrema derecha también dijo, no, eso no se puede hacer porque ese es comunismo. O sea, unos le decían que no era comunismo y el otro le decía que eso era comunismo, ¿no? Pero él había planteado una cosa novedosa. Y como la ultraizquierda y la ultraderecha se dan la mano, ¿quiénes son los que salen al frente a apoyar a Rafael Correa? La población organizada, ¿no? Los sindicatos, las cooperativas, los municipios, los gobiernos regionales, la asociación de ciudadanos, los clubes de madres, las entidades deportivas, todos apostaron por el cambio constitucional. Y se logró el cambio constitucional, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de cómo es que la población se organiza, lo que decía Gramsci, ¿no? O sea, la sociedad civil tiene que generar una contrahegemonía cultural a esa cultura impositiva que busca tenernos adormecidos toda la vida. Ese es un claro ejemplo de cómo fue el cambio, ¿no? El otro ejemplo es lo que estamos viendo en Chile también, ¿no? En Chile, ¿quiénes son mayoría en la Convención Constituyente? Las organizaciones que nacen de la sociedad civil. Entonces, los grandes cambios obedecen a un replanteamiento de muchas fórmulas ideológicas que, si bien es cierto, son importantes, para mí particularmente, coincidiendo con Dussel, el marxismo está plenamente vigente todavía como un análisis del capitalismo
que es expoliatorio y con lo que busque la destrucción del mundo. Entonces, Marx tiene mucha claridad en el análisis de lo que es el capitalismo, que ahora se le llama modernidad o posmodernidad, ¿no? Y frente a eso plantea Dussel la transmodernidad, es decir, más allá de eso, y buscar en los derechos de buen vivir y en la filosofía de la liberación, pues una nueva fórmula de convivencia entre todos los seres humanos, y por ende un nuevo marco constitucional, que abarque toda la diversidad cultural que debemos tener. En Bolivia también se ha dado un caso parecido, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa vemos? Que la garantía del cambio está en que la población culturalmente entienda que tenemos que unirnos. Y ahí viene el tema de la unidad por parte de Pedro Castillo. Unirnos en ese interés común de hacer el cambio cualitativo en lo que es el Estado peruano, ¿no? Y eso significa políticas de interculturalidad, políticas de cambios en lo que respecta a la participación de la ciudadanía, política de fiscalización a quienes elegimos y que a la final les dan la espalda a los intereses de la población, ¿no? Y en ese sentido, los países asiáticos hicieron lo propio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese aspecto, la inquietud de Modesto Montoya y de otros científicos que han expresado su apoyo a Pedro Castillo, de alguna manera está muy bien. Y creo también de que la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología también debe esperar, porque una de las cosas en las cuales dependemos es en ciencia y tecnología. Si nosotros queremos un cambio cualitativo, tenemos que desarrollar nuestros propios programas y no vivir de la dependencia tecnológica, ¿no? El país, según algunas estadísticas que tengo conocimiento, solamente aporta el 4% de tecnología a algunos productos que se hacen acá, ¿no? En cambio, México aporta el 54%. Imagínate qué tal diferencia que hay entre México y el Perú en tema de tecnología. Entonces, si hay un partido o un grupo de ciudadanos que apuestan por la ciencia y tecnología, en buena hora que se hace. Y hay que democratizar pues la ciencia y la tecnología. Y eso significa un sistema educativo alternativo al que nos propone la derecha, ¿no? Donde prácticamente no quieren pues que haya una cuestión de género, por ejemplo, ¿no? Quieren mantener el status quo y dejar a la educación nacional, a la educación estatal, es una de las piedras angulares del desarrollo social tal como está, ¿no? Y que siga en lo mismo. ¿Por qué? Porque eso va a dar cabida a que haya entidades privadas que aprovechen de esa necesidad. Y lo estamos viendo, ¿no? Hay sectores en el Congreso que están defendiendo a los sectores privados que no han podido licenciar en materia de educación superior. Ahí nomás ya tenemos un indicador de los intereses que se cocinan en un Congreso de esta naturaleza. Eso es lo que te podía decir, mi estimado Néstor, con respecto a lo que me has preguntado. Muy bien, excelente el comentario y sobre todo la parte final. Creo que la política de nuestro país tiene que cambiar y no depender de los grupos de poder, ¿no? En rima, no depender de los grupos de poder. Esa es la clave y eso creo que lo tienen muy claro los peruanos de a pie, David. Hay un avance, hay una madurez, creo, y en esa línea tiene que seguir el pueblo, conociendo quiénes lo defienden y quiénes están en contra de sus intereses. Acción Popular tiene un gran problema con estas 5 propuestas que han presentado. Me refiero a problemas al interior, y el arquitecto Belaúnde Terry, que fue el fundador de Acción Popular, y algunos líderes de esa época deben estar revolviéndose en el lugar donde estén, o quienes están vivos también haciendo una crítica seguramente fuerte al interior de Acción Popular. Que regrese la calma en Acción Popular y que defiendan los intereses de los votantes y no de quienes son sus aportantes, ¿no? David, muchas gracias. Estamos atentos. Gracias también se tiene el 28. Nos estamos viendo en cualquier momento para sí, colaborar con esta campaña cultural. Exactamente, y el 28 se cumplen 100 días de gobierno y creo que va a ser una buena oportunidad para conversar y hacer el análisis correspondiente. Un abrazo, David. Encantado. Un abrazo hasta Huacho. Hasta la vista.